Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Expresiones algebraicas. ¿Alguno me puede decir qué es una expresión para ustedes? Y más que es algo algebraico. Bueno, antes de que empecemos, porfa, ¿me pueden decir los cuatro cuánto hace que salieron del colegio? Porque es diferente yo dictarle un cálculo a un chico que salió hace un mes, a hace 10 años o a hace 5 años. Entonces, ¿cuánto hace que no ven matemáticas? ¿Cuánto hace que se graduaron? Salomé, 3 años. Listo. Edison, Diana, Luisa, Laura, digo, perdón, Luisa. ¿Cuánto hace Edison? ¿Cuánto hace Diana? Diana 10. Edison, profe, yo sí estoy más perdido. Salí hace 23 años. Listo. Entonces, los que llevan hace mucho rato sin verlo, Laura se graduó este año. Listo. Entonces, la que está más fresquita de conocimientos es Laura. Bueno, paren cuando ustedes necesiten eh, que, que les vuelva y les explique. Una duda genera mil dudas, entonces no se queden con mil dudas, por favor. ¿Quién me puede decir qué es una expresión? ¿Quién se acuerda qué es una expresión algebraica? ¿O para qué le servía una expresión algebraica? ¿Alguno tiene alguna noción de qué es eso? Una expresión algebraica. ¿No? Bueno, les defino. Una expresión algebraica siempre está conformada por una... Es un conjunto de términos que representan una cantidad. Bueno, sí, pero conjunto de números y símbolos ligados entre sí por los signos de las operaciones del álgebra y que contienen más funciones que aquellas que pueden calcularse con las operaciones del álgebra, suma, multiplicación, división. Sí, la definición está bien. Pero miren, para que no se compliquen con definiciones de libros, una expresión algebraica siempre está conformada por cuatro elementos. Una parte literal, ¿sí? Esto le llamamos parte literal. Una parte numérica, un exponente cualquiera y un signo, ya sea positivo o ya sea negativo. ¿Sí? ¿Para qué me sirve una expresión algebraica? Para solucionar casos cotidianos. Un ejemplo, yo quiero ver el crecimiento de automóviles por día en Bogotá. Entonces yo puedo representar eso en X cantidad de automóviles y lo que puedo asumir es cuántos automóviles compran por día, ¿cierto? Entonces, X los días y digamos 500 automóviles que compran en un día. Entonces, si yo multiplico a 500 por X, al variar el día me va a aumentar la cantidad de carros que yo tengo, ¿sí?
pero solo sirve para proponer una solución de un problema que genera una incógnita. ¿Cuál incógnita? Porque todo el mundo dice, profe, ¿incógnitas? ¿Cuáles? La incógnita se llama parte literal. Esa es su incógnita, la parte literal. ¿Listo? Pero como todo tiene eh, divisiones o propiedades, uno puede decir que esto se divide en ciertas expresiones, que son los monomios, que son expresiones de un solo término, por ejemplo 5x, o x cuadrado, o x cubo, o 6x cubo, 7x cubo, 6x cubo, 7, ay, perdón, cubo, 7x al cuadrado, ¿sí? Todos estos conforman una sola expresión, que está formada de ¿quién? De su parte literal, la x, y en la numérica, y el signo, que en este caso es positivo, y el exponente en este caso, que es 1. Otra, los binomios, que están conformados por dos expresiones algebraicas. Por ejemplo, 6x al cuadrado menos x. Siempre los binomios están ligados con una operación, sea suma o sea resta. Otro binomio, x menos 6. Des en cuenta que tengo una parte literal y una parte numérica, pero los dos tienen variables. ¿Qué variable tengo? X. ¿Listo? Entonces, esto se le llaman binomios. Los trinomios, que son los que tienen tres partes. X cuadrado más 2x menos 7. Des en cuenta que tiene tres elementos. Esta y esta. ¿Sí? X cubo menos 6x cuadrado más x. ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? ¿Qué es un monomio, un binomio y un trinomio? Y hay una muy importante que todo el mundo habla en álgebra y se llaman polinomios. Polinomios. Los polinomios son aquellos que están o que tienen más de tres términos. Pueden tener 5, 6, 7, 4. Siempre que cumpla ser más de tres términos. X cuarta más 6x al cuadrado menos 7 más x. ¿Cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4. X a la 5 menos x más 3x cuadrado menos 2 más 6x cubo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Sí? Entonces ya tengo clasificación. Monomios tienen estrictamente un término, no están conectados con ningún signo. Binomios tienen dos términos, regularmente están conectados con suma y con resta. Trinomios tienen tres términos y igual están conectados con operaciones como suma y resta. Polinomios tienen más de tres términos y están siempre conectados con operaciones de suma y resta. ¿Hasta ahí claros, muchachos? ¿Alguna duda? Salomé no. ¿Los demás? Edison no. Diana y Laura. Entonces ya los clasificamos en monomios, binomios, trinomios y polinomios. Pero como estos monomios, binomios y trinomios tienen exponentes, ellos tienen unos grados, que se llama grado relativo y grado absoluto. Coloquémoslo acá.
¿El grado relativo qué es? Si yo tengo este polinomio, x cuadrado más 6xy, este x cuadrado, este y cubo, menos 3x y a la cuarta, el grado relativo es el mayor grado de cada variable. Entonces coloquémosle aquí, mayor grado de cada variable. O sea, en pocas palabras, el mayor exponente de cada una de las variables. Entonces, si yo digo el grado relativo de y, entonces anotémoslo aquí con la pluma. Grado relativo de y. Y vamos a encontrar el grado relativo de x. Marcador. El grado relativo de y es el mayor exponente de la variable ¿cuál? Y. Entonces, den cuenta, este tiene grado 3, este tiene grado 4. 4 es mayor que 3, entonces el grado relativo de y es 4. Ahora, ¿cuál es el grado relativo de x? El grado relativo de x, den cuenta, tengo una x acá, está x al cuadrado. Después x al cuadrado, después x. Como sé que el grado se repite en 2, pues tomo uno de los dos, cualquiera. El mayor grado es 2. ¿Hasta ahí claros? Ahora, el grado absoluto es la suma de los exponentes del polinomio. Entonces yo le puedo decir, oiga, ¿de qué grado es el polinomio? ¿Cuál es el grado absoluto del polinomio? Entonces lo que voy a hacer es, vamos a anotar el mismo. X al cuadrado más 6x cuadrado y cubo menos 3x y a la cuarta. ¿Qué vimos que era el grado absoluto? La suma de los exponentes de las variables. Entonces, en este caso, ¿qué me va a dar? Coloquemos este verde. Esta suma aquí, ¿cuánto me va a dar? 5. Cuando la X, la Y o cualquier letra no tiene exponente, el no significa que no lo tenga. Significa que su exponente es de 1. Entonces, en este caso, el exponente es 4 y 1, da 5. Y en este caso, pues el grado absoluto es 2, porque no tengo con quién sumarlo. ¿Está ahí entendidos? Entonces, si me preguntan cuál es el grado absoluto de este polinomio, pues yo digo que es el mayor grado de todos. ¿Cuál es el mayor grado? En este caso, 5. ¿Sí? Grado absoluto, coloquémoslo GA, es igual a 5. Uy. ¿Está ahí entendido, muchachos? Edison, sí, Salomé también, Diana. Listo. Entonces, hagamos como un recorderis. Me gusta estar como recordando. Una expresión algebraica está conformada por parte literal, numérica, el exponente y el signo. Se clasifica en monomios, binomios, trinomios y polinomios. Todos ellos tienen un grado relativo, que es el mayor grado de cada variable, y el grado absoluto, que es la suma
de los exponentes de las variables. Listo. Pero todo no es solo clasifiquemos, miremos los grados, todo debe tener operaciones, como cuando uno está en primaria que le enseñan a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Entonces, antes de eso, vamos a definir un concepto que se llama términos semejantes. Término semejante. ¿Qué es un término semejante? A sus palabras. No me busquen definiciones, sino démenlo a sus palabras. ¿Qué es un término semejante para ustedes? ¿Qué es semejante a qué? ¿O por qué es semejante? Profe, buenas noches. Buenas noches, Freddy. Pues término semejante pienso yo, pues en la lógica es que son términos iguales. Son términos iguales, ¿cierto? O sea, yo debo tener, si quieres, bájale un poquito ¿qué? A tu micrófono. Eh, Deben conservar tener la misma característica. O sea, un término semejante es todo aquel que tiene, que conserva, permítanme, conserva, hoy, lápiz se descuadró. Perdónenme, es que el lápiz se me desconfiguró. La misma parte literal y su mismo exponente. ¿Por qué? Conserva la misma parte literal y su mismo exponente. ¿Por qué aclaro lo del exponente? Porque no me importa la parte numérica. Yo siempre doy un ejemplo de, si yo tengo una vaca más dos vacas, pues ¿cuántas vacas tengo en el corral? Tres, pero es porque son vacas. Si yo les diera, bueno, si yo tengo una vaca más cinco perros, ¿cuántas vacas tengo? Pues sigo teniendo la misma vaca porque yo no puedo sumar vacas con perros, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo acá. Si yo tengo 6x cuadrado y lo voy a operar con x, uno diría, oiga, pero ¿cómo va a operar este con este? Si x cuadrado no es semejante con x, ¿cierto? En cambio, si puedo operar con qué otro término. Si yo tuviera esto, 6x al cuadrado con un x cuadrado. En este caso, las dos tienen la misma potencia. ¿Qué me, qué me interesa hacer de operaciones? Pues que si yo estoy sumando, pues cuando no tiene un término o un número, un valor numérico al lado, es porque eso es un uno. Entonces lo único que yo voy a sumar es las partes numéricas. En este caso me va a dar 7x cuadrado. Pero es porque son semejantes, porque son estrictamente iguales, porque conservan la misma letra, porque conserva el mismo exponente. ¿Sí? ¿Claros? Freddy, ¿claros? Sí, señor. Edison y las señoritas. Sí. Listo. Entonces, partiendo del hecho de que vamos a utilizar la palabra términos semejantes siempre, vamos a definir las operaciones. ¿Qué operaciones debemos tener? La adición
O sea, en pocas palabras, la mal llamada suma y la sustracción o la llamada resta. Primero esas dos. Yo siempre defino esas dos operaciones en una sola porque siempre he dicho que la sustracción es una misma suma. Pero ahorita vamos a mirar. Si yo tengo adición, yo tengo el mismo ejemplo, 6x al cuadrado más 8x menos 9x al cuadrado más 11x. Des en cuenta que voy a agrupar. Miren, vamos a hacer las dos operaciones. Vamos a hacer tanto adición como sustracción. Pero voy a tener algo en común. Voy a ordenar por términos semejantes. Voy a coger a x al cuadrado con menos 9x al cuadrado. Tenga en cuenta que el 9 no es que esté positivo. Antes de él hay un menos. Si hay un menos es porque es un número negativo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 6x cuadrado menos 9x al cuadrado. Y voy a agrupar los otros términos que es el más 8x con el más 11x. Entonces me va a quedar más 8x más 11x. Noten que yo ya puedo decir, oiga, los que están escritos en negro son semejantes, ¿cierto? Pero tengo que irme un poco más allá del concepto de números enteros. Y es que usted tiene en su bolsillo 6 pesos, que es este 6 positivo, pero debe 9. ¿Cuánto tiene en su bolsillo o cuánto está debiendo? En este caso lo que digo es, como el número es mayor, hago la resta de 9 menos 6 y coloco el signo del número mayor. O sea, en este caso me queda menos 3x cuadrado. ¿Sí? De la sustracción de los términos semejantes de x cuadrado. Ahora, coloco este signo más abajo, normal, y opero a estos dos. Pero des en cuenta que los dos están positivos, tanto el 8 como el 11. Entonces, 8 más 11, 19, y conservo la variable x. ¿Está ahí claros? ¿Preguntas hasta ahí? Laura no. Edison, Freddy, Diana y Salomé. Bien, profe. Listo, ya te doy otro ejemplo. Diana, claro, listo, dice claro. Hagamos una cosa, voy a proponer el ejemplo. Los que no tengan micrófono me dicen cuánto va el resultado. ¿Listo? Y Freddy, si a lo último me lo dictas y si te da. O bueno, todos escríbanlo por el chat más fácil. ¿Listo? Vamos a colocar este. Voy a definir a P de X como X al cubo menos 3X al cuadrado más 6X menos 11. A M de X como X cubo más 3X cubo más 2X menos 5X cuadrado. Y voy a colocar otro polinomio, n de x. Le voy a decir que se va a llamar x al cuadrado menos 4x más 2. Y voy a hacer la siguiente operación. Por favor, en sus cuadernos. Voy a hacer p más n menos m. P más n menos m en términos de ¿quién? De x. O sea, en pocas palabras lo que les va a decir,
Sume este con este y ese resultado réstenlo con el m. ¿Qué les daría? ¿Ya lo tiene alguno? ¿Alguno ya lo tiene hecho? Diana dice que es. A ver, vemos. 1 menos 2x cubo más 6x cuadrado más 1. ¿Sí, Diana? 1 menos 2x a la 3 más 6x cuadrado más 1. ¿Sí es lo que te entiendo? Si quieren, hagámoslo. A ver si nos da lo que dice Diana. ¿Alguno tiene otro resultado diferente al de Diana? Ah, menos 2. Menos 2x cubo más 6x cuadrado más 1. ¿Otro resultado? ¿O todos votan por ese? Freddy, ¿ya tienes resultado? No, profe, no lo termino. Listo. Ojo acá. Miren, atentos. Y ahí van a corregir si sí les dio el resultado. Dice Salomé que es x cubo menos 3x cuadrado. X cubo menos 3x al cuadrado menos 2x más 2. Listo, ya tenemos dos resultados. Vamos a revisar si sí da. Hay dos formas de hacerlo. Una es hacerlo de esta manera que sea lineal, como la que tenemos aquí, ¿cierto? Que era lineal. Y lo que yo hacía era agrupar términos semejantes. O la otra es hacerla de esta manera. Voy a colocar uno sobre el otro, entonces, ¿qué me va a quedar? P más N. ¿P quién es? X cubo menos 3x al cuadrado más 6x menos 11. Y lo voy a sumar estrictamente con n, que es x cuadrado.
Entonces, en su respectivo x cuadrado coloco el otro x cuadrado, o sea, abajo de él, menos el 4x más 2. Y hago la respectiva suma. ¿Cuánto me da eso? 11 negativo más 2 me da menos 9. 6x positivo menos 4x me da 2x, ¿cierto? Menos 3x cuadrado más un x cuadrado me da menos 2x al cuadrado. Y este me iba con un más. Y este x cubo se baja normal como x cubo. ¿Hasta ahí entendido o no? Ahora, me dice que lo reste con m. Cuando lo voy a restar con m es multiplique todo esto por menos. Entonces me va a quedar menos factor d. Voy a ordenar el polinomio, o el trinomio, perdón, de mayor a menor, de forma descendente en términos de quién, de mis potencias. Entonces me va a quedar 3x cubo, ¿cierto? Menos, espérame acá, menos 5x cuadrado, este de aquí con todo y signo, más 2x. Cierro paréntesis. Ojo, cuando me dice que reste, por ejemplo en este caso, eso se llama un signo de agrupación. ¿Qué va a indicar? Que me va a cambiar mis signos. Voy a copiar la operación en otra hoja. ¿Puedo pasar la hoja? ¿Ya copiaron o no? Ya, Salome, ya. Listo, entonces vamos, la primera me queda x cubo menos 2x cuadrado más 2x menos 9. Y en negro lo que voy a hacer es, este menos lo voy a multiplicar por los signos que tienen aquí. Entonces, menos por más me da menos. Entonces me queda menos 3x cubo. Este menos, borremos la linecita que hice ahí para que no nos confundamos. Este menos por este menos me da más. Entonces, más 5x cuadrado. En pocas palabras, lo que me dice es, si yo voy a multiplicar por un menos, multiplico por todos los signos. Me va a cambiar todos los signos. Entonces, lo que era menos queda más, lo que era más queda menos. Ahora, este menos por este más. Más por menos da menos 2x. Y hago la suma. ¿Qué me va a dar? X cubo. X cubo menos 3x cubo. Este tiene un 1. Tengo un peso y debo 3. ¿Cuántos debo si lo pago? 2 negativos. Menos 2x cuadrado más 5. ¿Cuánto me queda? 3 positivo. Perdón. Esto es x cubo. Oh, x cubo y esto es x cuadrado. X cuadrado. Y ahora, 2x menos 2x. ¿Qué va a pasar? Se cancelan. Son iguales. Uno es el opuesto aditivo del otro. Entonces se me va a cancelar. ¿Quién me sobra? Menos 9.
O sea que este es mi resultado. ¿Sí entendido o no entendido? ¿Sí o no? Salomé sí. Edison sí, Diana sí. La otra forma de hacerlo es dejarlo de manera lineal. ¿Alguien me podría dictar quién es P, quién es M y quién es N? ¿P qué es? Para no marearlos con el pase de la diapositiva. ¿P es qué? Tocó pasarla. X cubo menos 3x cuadrado más 6x menos 11. Más 6x menos 11. M de x es igual a... Aló, aló, 3x Sí, al 3x al cuadrado al cuadrado, más al cubo. al cubo, Al perdón, cubo. Más, 2x sí, menos 5x al cuadrado. sí, al cuadrado. ¿Y nx? En x es igual a n a la 2, ¿A qué? n al cuadrado, perdón, menos 4x más 2. Listo. La otra forma de plantearlo, porque habíamos planteado era P más N menos M. ¿En términos de quién? De X. ¿Cómo lo vamos a plantear? Vamos a dejarlo de forma lineal. Entonces, ¿quién es P? X cubo menos 6x al cuadrado más 6x menos 11. ¿Cierto? Ah, acá es 3x cuadrado. Yo sí que tenía uno mal. Este es 3x. Acá es 3. Acá es 3. Más estrictamente ¿quién? El n, que es el n que es x cuadrado menos 4x más 2. ¿Cierto? Menos, voy a colocarlo en azul como para identificar que hay un signo de agrupación. Como hay un menos y enseguida al menos va un trinomio, un polinomio, un binomio, lo que hago es hacer un signo de agrupación con paréntesis. Abro paréntesis y coloco a m, que sería 3x cubo más 2x menos 5x cuadrado. Cierro. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar paréntesis. Entonces, vamos a colocar, vamos a colocarle a esto asterisco para que la operación no la repitamos. Asterisco sería igual a ¿quién? A x cubo menos 3x al cuadrado más 6x menos 11 más x cuadrado menos 4x más 2. Voy a cambiar signos, entonces como voy a cambiar signos lo voy a anotar en azul para que no tenga el cambio. Entonces, como voy a multiplicar esto por los signos de adentro, me va a quedar menos por más, ay, perdón, menos por más, menos, sí, como es pista hoy, menos por más da menos,
3x cubo menos por más da menos 2x y menos por menos da más 5x cuadrado. Noten que ya hice yo todo el cambio. Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Pueden hacerlo de forma directa y es seleccionar todos los que tengan x cubos de una vez para no ordenar. Cojamos otro color como el verde. Y selecciono el primero que es x cubo positivo. ¿Con quién? Con menos 3x cubo. X cubo menos 3x cubo, ¿cuánto me va a dar? Menos 2x al cubo. Lo voy a iniciar a ordenar de forma descendente de una vez para no hacer doble trabajo después. Entonces, ahora voy a tomar los x al cuadrado. Entonces, menos 3x al cuadrado con más x al cuadrado con más 5x al cuadrado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuánto les da? Entonces, sumo los positivos con los positivos, o sea, sumen estos dos. X cuadrado más 5x cuadrado, 6x cuadrado. Y a 6x cuadrado, que me dio aquí 6x cuadrado, hagámoslo acá chiquito. A este valor le voy a restar 3. ¿Cuánto me da? Más 3x cuadrado. ¿Sí? Sumen positivos con positivos y después resten el negativo. Para que sea más fácil y no se complique. Ahora, ¿hago a quién? Ya tengo los x cubo, los x cuadrado, haga los x. Cojo más 6, ¿cierto? Cojo menos 4x y cojo menos 2. Pero miren, acá va a haber caso inverso. Tengo dos negativos. Menos 2 y menos 4 me da, estos dos me dan menos 6x. Y menos 6x sumado con 6x, ¿cuánto da? 0, ¿cierto? Se anulan. Entonces vamos a colocar acá el 0 como para que lo veamos. 0x. ¿Qué me queda por hacer? Ya sumé los x cubos, los x cuadrados. Me queda sumar los números o los términos, la parte numérica, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a dar? 2 positivo con menos 11. ¿Hay otro término independiente que no esté? No, solo está el 11 negativo y el 2. ¿Cuánto me da? Menos 9. Realizando toda la operación y quitando esto me da 2x cubo negativo más 3x al cuadrado menos 9. ¿Nos dio igual que el otro lado? Sí, profe, igual. ¿Sí? Des en cuenta, uno hace el mismo proceso. No importa que uno, hay que tienen que tener cuidado. Que en el proceso que yo estoy haciendo es como uno, el primer proceso, este, es como uno aprende a sumar en primaria. Cuando uno suma colocando los números de dígitos, decenas, centenas, ¿sí? Las unidades, las decenas, las centenas. Y así voy sumando. Acá lo que hago es colocar valor independiente con el independiente, la x con la x, el cuadrado con el cuadrado, los cubos con los cubos. Y voy sumando término a término. Y en la otra sí es hacer la suma directa como uno la debería aprender a hacer, que es esta que hicimos aquí. Ustedes miran con cuál se casan. Yo no les digo, tienen que hacerlo con el paso uno o con el paso 2. Ustedes miran cuál hacen. Eso es gusto de cada uno. ¿Listo? ¿Ya han entendido
Edison, ¿entendido? O sea que podemos decir que la suma y la adición y la sustracción, listas. ¿Cuál otra operación nos hace falta? Bueno, ¿cuáles otras? Porque nos faltan dos. El producto Multiplicación y y división, exacto. Producto y el cociente. Entonces hagamos el producto. El producto se define como la multiplicación de monomios con monomios, monomios con trinomios. ¿M? Pero acá juega algo esencial, que de este producto podemos encontrar un concepto que llaman productos notables, que los vamos a ver el viernes. El producto, ¿cómo se realiza? Miren, si yo les digo a ustedes que multipliquen 2 por uno, ¿cuánto da? 2, 2, ¿cierto? Y si yo les digo que multipliquen 3 por 2, ¿cuánto da? 6. 6. Vamos a jugar con esas tablitas. ¿Por qué? Porque es que yo estoy jugando con polinomios, con binomios, con trinomios y con monomios. ¿Quién me dice que es un monomio? ¿Cuántos términos tiene un monomio? 1, Uno, ¿cierto? ¿Cuántos términos tiene un binomio? 2, Dos. Entonces, si yo llego e inicio a jugar con este concepto de las tablitas, es lo que estoy diciendo es, estoy multiplicando un término que tiene 2 por un término que tiene uno. ¿Cuánto le va a dar? 2 por una, 2. El resultado general de esa multiplicación debería dar 2 o los múltiplos de ellos, pero se deben hacer término a término. Por ejemplo, si yo tengo x por x al cuadrado, ¿qué lápiz? Por x al cuadrado más 3. ¿Cuál es el monomio? ¿Cuál es el monomio y cuál es el binomio, muchachos? ¿Quién me dice cuál X es? sería el monomio. Sí, bien, Freddy. Esto es monomio, ¿sí? O sea, por ende, esta parte es mi ¿qué? Binomio. Binomio. ¿Listo? Miren, o sea que tengo uno que tiene dos partes y uno que tiene una. O sea que mi resultado total de multiplicar eso me va a dar 2. ¿Cómo se hace eso? Término a término. La x la multiplico por x cuadrado. Pero ojo, conservando los signos, haciendo multiplicación de signos, ¿no? Entonces, cuando yo multiplique esto, debo hacer propiedades de potenciación. ¿Cuál? Coloquémosle aquí la potencia de bases iguales. Entonces uno llega y dice, definamos potencia. Esto, la letra mayor se va a llamar base, o la letra más grande se llama base. Este n se llama exponente. Y ese resultado se llama potencia. Y yo les daba un ejemplo. Decíamos, si 2 a la 3 es igual a ¿qué? A multiplicar el 2 por él mismo 3 veces. O sea, 2 por 2 por 2. ¿Quién me manda la orden de cuántas veces debo multiplicar por él mismo la base? El exponente. O sea que 2 por 2 da 4, por 2 da 8. Si hacemos referencia a todo, digamos, uniendo conceptos, uno dice, el 3 se llama exponente, el 8 se llama potencia y el 2 se le llama base.
o la A que teníamos allá. ¿Sí claros o no? ¿Sí entendido lo de potenciación? Lo de la base, exponente y potencia. Entonces, miren, ¿qué me dice esta propiedad que está aquí, que es la que yo quiero reforzar? Lo que dice es que si yo tengo una base de un exponente n por esa misma base con otro exponente m, al multiplicarlas se va a conservar la misma base a, pero voy a sumar los exponentes m más n o m más n, ¿sí? Esto es lo que yo voy a hacer aquí, a mi izquierda. ¿Qué exponente tiene la x? Grado 1, ¿cierto? Esto tiene grado 1. Entonces, cuando multiplique x por x, me va a quedar x a la 1 más 2. Sumo este 1 con este 2. ¿Por qué? Porque conservo tener la misma base que se llama x. ¿Listo? Ahora, multiplico signos. Esta es positiva y esta también. Más por más me da más. O sea que no le coloco signo. Cuando da positiva no coloco signo. Ahora, esta x la voy a multiplicar por ¿quién? Por 3. Y empiezo. Más por más me da más. 3 por x, 3x. O sea que mi resultado, ¿cuánto me va a dar? X al cubo más 3x. Díganme, ¿no dio un binomio? ¿No dio un término de un polinomio de dos términos? Retorné a esto, mire, a dos elementos. ¿Sí entendido o no entendido? Entendido, dice Salomé. Edison, Diana, Laura, Frey. Diana, bien. Bien, profe. Listo. Ahora, vamos a hacer otro, pero vamos a jugar con un trinomio y un binomio. Vamos a ir aumentándole de términos para que notemos qué va a pasar ahí. A ver, hagamos uno con negro. Vamos a multiplicar menos x cuadrado más 6x por menos x cubo más 3x al cuadrado menos 2. ¿Cuál es la condición? Multiplicar término a término, ¿cierto? O sea que voy a coger este x cuadrado negativo, lo voy a multiplicar por x cubo negativo. Este x cuadrado negativo por 3x cuadrado y este x cuadrado negativo por menos 2. ¿Sí? Después de hacer esa operación, voy a tomar ¿a quién? A 6x con menos x cubo, a 6x con 3x cuadrado y a 6x con ¿quién? Con menos 2. Entonces empecemos. ¿Cuántos términos me deben dar? Miren, ¿cuántos tiene él? 2. ¿Cuántos tiene él? 3. O sea que cuando yo multiplique eso me deben dar 6 números o 6 términos. Ya que uno sume términos semejantes y se reduzca es diferente, pero la multiplicación como total, como resultado total, debe dar esos 6 términos. Entonces empecemos. X cuadrado por x cubo. Empecemos primero con signos. Menos por menos, ¿da qué? Más. Más. Listo. Entonces me da positiva. X. X cubo por x cuadrado. ¿Qué hago? Sumo los exponentes. 2 más 3
X a la 5. Ajá. Ahora, este menos con este más. Menos por más, Menos. menos. ¿Qué número tengo aquí? Un uno. Uno por 3, 3. 3. X cuadrado por X cuadrado, ¿cuánto da? ¿X a la qué? X a la 3x a la 4. A la 4. Muy bien. Ahora, menos por menos, porque me falta pues este menos. ¿Cuánto da? Más. Más. 2 por una, 2. 2, pero borramos este más que quedó muy feo. Aquí me da más. 2. Y esto es X ¿qué? Cuadrado, ¿cierto? Cuadrado. Ahora hagamos los que están en qué. Arriba, los que nos falta hacer acá del 6 positivo con los de allá. 6 por menos uno. Este más por este menos. ¿Cuánto da? Menos. Menos. Bien. 6 por una. 6. X por X cubo. X cubo. Uh-uh. X a la uno por X al cubo. Perdón. X a la cuarta. Sumo 4, este sí. uno con este Pena. 3. ¿Listo? Ahora, más por más. Menos. Más por más. Más. Signos iguales suma, signos diferentes resta. Entonces me da más. 3 por 6. 8, 18. 18. X a la uno por X cuadrado. X a la 3. X a la 3. Muy bien, Freddy. Y ahora, 6X más por menos, Menos. menos. 6X por 2. 6 por 2, Por 2, 12. 12X. X. Ahora contemos, a ver si yo les estoy diciendo mentiras. Un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, cinco términos y seis términos. Si no me da o sea, si cuando yo multiplique me da menos de lo que debe dar la multiplicación, ojo, están haciendo algo mal, revisen. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Paso a seguir. Buscar términos semejantes. ¿Hay más X5? No. No, entonces bajo ese X5 normal. X a la 5. ¿Hay X a la cuarta? No. Sí, acá. Pero 6, no 3. No Bueno, sí. importa. Lo que yo voy a sumar es los números y dejo la misma variable. Entonces tenemos menos 3X cuarta y menos 6X cuarta. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Menos 6 y menos 3 me da ¿cuánto? Menos 9. Y conservo 9. cuarta. ¿Sí ve? Acá el objetivo es sumar el término numérico. ¿Pero por qué? Porque la expresión es igual. Porque la variable literal tiene el mismo exponente. O si no, no lo puedo sumar. ¿Sí? ¿Sí, Freddy? Ok, profe, perfecto. Listo. Entonces, des en cuenta que ya vamos de forma, siempre que ustedes sumen términos semejantes, ordénenlos de forma descendente, de mayor a menor. Entonces, después del 4, ¿cuál sigue? El 3, ¿cierto? Tengo más 3, más X al cubo. No. No, entonces lo bajo normal, con el signo que tiene. Entonces, más
18x cubo. Después sigue el x cuadrado que está aquí. ¿Hay otras variables que tengan x cuadrado? No, No. Entonces lo bajo con más 2x cuadrado. ¿Quién me sobra? Menos 12. Menos 12. X. Y este es mi resultado. ¿Está ahí entendido? ¿Entendido, muchachos? Edison, claro. Laura también, Salomé también, Diana. Sí. Listo. ¿Qué nos queda como por finalizar? La última operación. Siempre que yo tenga, bueno, antes de que siga cociente, siempre que yo tenga un producto ya sea de binomio con trinomio, de binomio con polinomio, de trinomio con polinomio o todas las combinaciones que yo pueda hacer, se debe multiplicar de esta forma, término a término y multiplicación de signos. Debo tener mucho cuidado con eso, porque si yo no hago la multiplicación de los signos, de pronto me esté fallando el resultado como tal. ¿Listos? Ahora hagamos la que nos queda que se llama cociente. El cociente es la división que se expresa como P de X sobre Q de X. La división de dos expresiones algebraicas. Debo tener cuidado porque este cociente lo vamos a usar mucho cuando vayamos a factorizar. O sea, el viernes que vamos a ver casos de factorización, van a ver para qué es útil este caso. ¿Sí? Ahí, Edison, ¿ya lo recuperaste? ¿Los demás me escuchan? Listo. Entonces, el cociente que nos define como tal una división que se vuelve productiva cuando factorizamos. Ahorita vamos a hacer con un caso donde están factorizados y un caso donde no están factorizados, cómo se emplea el cociente. Entonces, definamos acá a dos polinomios. A p de x como x menos 1 por x más 1. Y a q de x como x menos 1 sobre x al cuadrado más x más 1. ¿Sí? ¿Qué condición tiene el cociente? Que este denominador q, lo voy a resaltar acá, que este denominador q debe ser siempre diferente de cero. Ah, cogí la pluma. Que q de x debe ser diferente de cero. Ojo, ahí nunca puede dar cero. Si eso da cero es indeterminado. ¿Sí? No importa que P sea cero. Si P es cero, pues su división da cero. Pero Q como denominador nunca puede ser cero. ¿Listos? Entonces, en el ejemplo que les doy dos polinomios.
que son factorizables, ¿sí? Pero lo vamos a definir como la división de Q sobre X. Q sobre P de X, perdón. O sea, en este caso, ¿qué me va a quedar? Q, que es X menos 1 por X cuadrado más X más 1. ¿Sobre quién? Sobre X menos 1 por X más 1. Noten que en este caso el X menos 1 está multiplicando y abajo también está multiplicando. Como tengo el mismo término, tanto arriba como abajo, lo puedo eliminar. Puedo decir que este se va y este se va. Se cancelan entre ellos dos. Pero solo lo puedo hacer cuando esos términos están multiplicando. ¿Sí? De resto no se puede hacer. Ahora hacemos un ejemplo. Ahorita a continuación vamos a hacer un ejemplo de cómo no se puede simplificar. Entonces ya tengo a Q de X y P de X que me dio ¿cuánto? Q de X sobre P de X fue igual a X al cuadrado más X más 1 sobre X más 1. Ese es el resultado del cociente. Entonces en cuenta que es solo conservar la estructura. ¿Listos? Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con multiplicaciones, a ver, con sumas. Hagamos varios. A ver, este P de X que sea igual a X más 1. Q de X que sea igual a X al cuadrado más X. Que sea M de X. X al cubo menos 3. Entonces, miren, voy a proponer lo siguiente. Voy a encontrar a Q de X más P de X, todo sobre M de X menos P de X. O sea, en pocas palabras, ¿qué me va a quedar? Voy a plantear la suma y la diferencia, la adición y la sustracción que están propuestas. P, ¿quién sería? X más 1 más, eh, perdón, Q, ¿quién sería? Q sería X cuadrado más X. Y eso más X más 1. Vamos a dejarlo acá en paréntesis para asumir que cada uno es estos términos. ¿Listo? Para asumir que esto es Q y que esto es P. Y abajo voy a escribir lo mismo. M, que es quién, entre paréntesis, X cubo menos 3 menos el P, que sería X más 1. ¿Por qué lo escribo en paréntesis? Miren, para mostrarles un error que todo el mundo, hola, yo considero que el 80% de las personas lo cometen. Y es asumir que yo puedo eliminar esto. Este con este. Pero ojo, no se puede hacer. ¿Por qué digo que no se puede hacer? Porque esos paréntesis están precedidos de un signo menos y de un signo más. La única forma de hacerlo es que estén multiplicando. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Quiten paréntesis. Entonces, como el de arriba está precedido de más, acá hay un más y antes del paréntesis hay otro más, pues quito los paréntesis sin ningún problema y no me va a cambiar el signo. Entonces me va a quedar como ¿quién? X al cuadrado más X más 1 sobre. El de abajo sí tienen que tener cuidado porque hay un menos. Eso me indica que me va a cambiar los signos de esto que está aquí. Entonces me va a quedar como
x cubo menos 3 menos x menos 1. En ese orden de ideas, ¿qué debo hacer? Sumar términos semejantes. O sea que arriba tengo x al cuadrado más 2 veces x más 1. Todo sobre, voy a sumar, voy a dar en orden descendente x al cubo menos x y voy a sumar el menos 3 con el menos 1. Y me va a dar menos 4. ¿Hasta ahí claros? Este es mi resultado como tal. Diana, Laura, Salomé, Freddy, Edison. Sí, señor. Listo. Listo, Salomé también. Diana, Laura. Listo. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá. ¿Listos? El viernes, en su calendario, en el calendario en el que les colocó su profe Gabriel, está de 5:30 a, a 7, pero son 3 horas. Acá estamos haciendo casi que las 2. Entonces, si quieren, nos conectamos de 5:30 a 6:30 o de 6 a 7. ¿Cómo les parece más fácil a ustedes? ¿De 6 a 7 o 5:30 a 6:30? Ustedes me dirán. Freddy, ¿cómo le queda más fácil? Edison, Salomé, Laura y Diana. Profe, pues a mí me queda como más fácil de 6 a 7, pues no sé qué dirán los compañeros. Listo, 6 a 7. Salomé, Diana no tiene problema. Listo, 6 a 7. Oh, listo, pues te adelantas, Salomé. Yo subo el encuentro ese día. ¿Y Edison? Bueno, porfa, hagan el grupo de WhatsApp. Recojan los números, mi número es este. ¿Listo? Creen el grupo y por favor, digamos si tienen dudas, me escriben a eso. Les recomiendo, entren al libro de álgebra, descarguen las guías de álgebra. En ellas van a encontrar todo esto, un poco más explícito, con más pausa, y les va a ayudar a entender mucho más. ¿Listos, muchachos? Si quieren, anoten ahí los números y qué. Frey, envíalo. Ah, bueno, espérame, yo lo envío, Frey. Alguno haga el grupo, ya sea Frey o, bueno, quien quiera, Diana, Laura o Salomé, y me agregan. ¿Listo? Por favor, les agradecería. Descarguen las guías de álgebra, vayan dándoles una leidita. Vamos a ver el viernes factorización y un poquito de trigonometría. Vamos despacito, pero eso es mejor ir despacio y no al afán y que nos estrellemos. ¿Listo? Entonces, muchachos, que pasen una feliz noche. Nos vemos el viernes. Que descansen. Realmente, profe, que descanse. Alfred. Gracias, Laura, por crear el grupo. Igual. Feliz noche.